Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y muchas cosas buenas. Nosotros, como siempre, estamos súper contentos de compartir este nuevo vídeo con ustedes. Y hoy, prepárense porque lo que vamos a ver juntos es de esas cosas que tocan el corazón, que nos recuerdan la importancia de la empatía y de tender una mano a quienes más lo necesitan. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos figuras muy queridas, no solo por su talento actoral, sino también por su gran corazón. Ustedes saben que ambos han conquistado al mundo con su carisma y profesionalismo, y que su relación, dentro y fuera de la pantalla, ha generado una legión de fans que los admiran y los apoyan incondicionalmente. Pero más allá del brillo de las alfombras rojas y los sets de filmación, Hande y Kerem han demostrado una y otra vez su compromiso con causas sociales, utilizando su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Y precisamente hoy les vamos a mostrar una faceta aún más conmovedora de estos dos artistas. Vamos a ver cómo Hande y Kerem decidieron sorprender a niños damnificados, a pequeños que han pasado por momentos muy difíciles y que necesitan, más que nunca, un gesto de cariño y apoyo. Lo que hicieron es realmente inspirador y sinceramente nos emocionó muchísimo. Estamos seguros de que a ustedes también les llegará al corazón. Así que prepárense para ver imágenes llenas de esperanza, de solidaridad y de amor. Imágenes que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel y que, juntos, podemos hacer la diferencia. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido variado, interesante y siempre con el objetivo de entretenerlos e informarles. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver esta increíble historia. Imaginen la escena. Un lugar devastado por la tragedia, rostros marcados por la tristeza y la incertidumbre, pero también, en medio de todo, una chispa de esperanza. Niños que, a pesar de las adversidades, siguen sonriendo, jugando, soñando con un futuro mejor. Un futuro que, gracias a gestos como el de Hande y Kerem, se vislumbra un poco más brillante. Todo comenzó cuando Hande y Kerem, profundamente conmovidos por las noticias sobre los desastres naturales que habían afectado a varias comunidades, decidieron que querían hacer algo para ayudar. No querían quedarse de brazos cruzados, sintiendo lástima desde la distancia. Querían involucrarse, querían ofrecer su apoyo, querían llevar un poco de alegría a aquellos que más lo necesitaban. Después de analizar la situación y de consultar con diversas organizaciones benéficas, decidieron enfocar sus esfuerzos en los niños damnificados. Sabían que los niños son los más vulnerables en estas situaciones, que sufren las consecuencias físicas y emocionales de la tragedia de una manera especialmente intensa. Y querían hacer todo lo posible para aliviar su dolor y para brindarles un rayo de esperanza. Así que, con la ayuda de su equipo, comenzaron a planificar una visita sorpresa a un refugio que albergaba a niños que habían perdido sus hogares y a sus familias. Querían que fuera algo especial, algo que realmente los sorprendiera y los hiciera olvidar, aunque fuera por un momento, las dificultades que estaban enfrentando. No querían una simple entrega de donaciones, sino una experiencia genuina que resonara en el corazón de cada niño. La elección del refugio no fue al azar. Hande y Kerem investigaron a fondo varias instituciones que trabajaban con niños afectados por desastres. Querían asegurarse de que su ayuda llegara directamente a quienes más la necesitaban y que la organización en cuestión tuviera un historial comprobado de transparencia y eficiencia en la gestión de recursos. Finalmente se decidieron por un pequeño refugio ubicado en una zona rural, un lugar donde la ayuda estatal tardaba en llegar y donde el impacto de su visita sería aún mayor. La planificación de la visita fue meticulosa. Consultaron con psicólogos infantiles y expertos en manejo de crisis para asegurarse de que su interacción con los niños fuera sensible y apropiada. Querían evitar cualquier acción que pudiera revictimizarlos o generarles falsas expectativas. También se coordinaron con el personal del refugio para conocer las necesidades específicas de cada niño, sus historias y sus sueños. El equipo de Hande y Kerem se encargó de recolectar información detallada sobre cada niño, sus edades, sus intereses, sus juegos favoritos, sus materias escolares predilectas. Esta información fue crucial para seleccionar los regalos adecuados y para personalizar la interacción con cada uno de ellos. No querían que fuera una simple entrega de juguetes genéricos, sino un gesto individualizado que demostrara que se habían tomado el tiempo para conocerlos y entenderlos. La selección de los regalos fue un proceso cuidadoso y deliberado. Evitaron los juguetes bélicos o violentos, optando por juegos educativos, libros para colorear, rompecabezas y materiales artísticos que fomentaran la creatividad y la imaginación. También incluyeron ropa nueva, zapatos, mochilas y útiles escolares, elementos esenciales para que los niños pudieran retomar sus estudios y recuperar un poco de normalidad en sus vidas.
Además de los regalos materiales, Ande y Kerem querían ofrecerles a los niños una experiencia memorable. Contrataron a un grupo de animadores infantiles para que organizaran juegos y actividades divertidas. También llevaron un equipo de fotógrafos y videógrafos para documentar la visita y crear un recuerdo duradero para los niños. Y así un día soleado, Ande y Kerem llegaron al refugio. No anunciaron su llegada con bombos y platillos. Querían que fuera una sorpresa genuina, un momento mágico e inesperado. Llegaron con el corazón lleno de amor y con las manos llenas de regalos. Viajaron en secreto, evitando la atención mediática para que la visita se centrara exclusivamente en los niños. Se trasladaron en vehículos discretos, acompañados únicamente por su equipo de confianza. Pueden imaginarse la reacción de los niños cuando los vieron. Primero, incredulidad. ¿De verdad eran Ande y Kerem, los actores que veían en la televisión, los ídolos que admiraban? Luego una explosión de alegría. Gritos, risas, abrazos. Los niños corrían a su encuentro, emocionados de conocer a sus héroes en persona. La sorpresa fue total. Algunos niños se quedaron paralizados por la emoción, otros rompieron a llorar de alegría. La energía en el refugio se transformó por completo, inundándose de risas y entusiasmo. Ande y Kerem se mostraron increíblemente cercanos y cariñosos con los niños. Se agacharon para estar a su altura, los abrazaron, les hablaron con dulzura, les preguntaron cómo estaban, qué necesitaban. Se tomaron el tiempo para escuchar sus historias, para compartir sus sueños, para hacerlos sentir importantes y valorados. No se comportaron como celebridades distantes, sino como amigos cercanos que se preocupaban genuinamente por su bienestar. No se limitaron a entregar regalos y a tomarse fotos. Querían conectar con los niños a un nivel más profundo, querían crear un vínculo genuino. Y lo lograron. Se sentaron en el suelo con ellos, jugaron a las cartas, dibujaron, cantaron canciones. Se olvidaron por completo de su fama y de su estatus de celebridades. Simplemente fueron Ande y Kerem, dos personas con un gran corazón que querían hacer felices a unos niños que lo necesitaban. Uno de los momentos más conmovedores de la visita fue cuando Ande y Kerem organizaron un pequeño espectáculo para los niños. Ande cantó algunas de sus canciones favoritas, con su voz dulce y melodiosa. Kerem contó chistes y realizó trucos de magia, haciendo reír a los niños a carcajadas. Fue un momento de pura alegría y diversión, un respiro en medio de la tristeza y la adversidad. Ande eligió canciones infantiles populares, adaptándolas a un estilo suave y melódico. Kerem, por su parte, había estado practicando trucos de magia durante semanas, perfeccionando su técnica para sorprender a los niños. Pero la sorpresa no terminó ahí. Ande y Kerem también llevaron consigo un camión lleno de regalos para los niños. Ropa nueva, juguetes, libros, material escolar. Todo lo que necesitaban para hacer su vida un poco más fácil y para recuperar un poco de la normalidad. Cada regalo fue cuidadosamente envuelto y etiquetado con el nombre del niño al que estaba destinado. Los niños estaban radiantes. Sus ojos brillaban de felicidad al recibir sus regalos. Abrazaban a Ande y a Kerem con fuerza, agradeciéndoles por su generosidad y por su cariño. Era un momento de pura emoción y gratitud. Algunos niños se aferraron a sus regalos como si fueran tesoros invaluables. Otros se pusieron de inmediato la ropa nueva, orgullosos de estrenar algo que les pertenecía. Pero más allá de los regalos materiales, lo que realmente valoraron los niños fue la presencia de Ande y Kerem. El hecho de que dos personas tan famosas y exitosas se tomaran el tiempo para visitarlos, para escucharlos, para jugar con ellos, para hacerlos sentir especiales. Eso es algo que nunca olvidarán. La atención y el cariño que recibieron de Ande y Kerem les dio la sensación de que no estaban solos, de que había personas que se preocupaban por ellos y que estaban dispuestas a ayudarlos. La visita de Ande y Kerem tuvo un impacto muy positivo en los niños. Les levantó el ánimo, les dio esperanza, les recordó que no están solos y que hay personas que se preocupan por ellos. Les demostró que a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para sonreír y para seguir adelante. Después de la visita, los niños estaban más animados, más optimistas y más seguros de sí mismos. Pero el impacto de la visita no se limitó a los niños. También conmovió a los voluntarios y al personal del refugio, quienes se sintieron inspirados por la generosidad y la humildad de Ande y Kerem. Les demostró que incluso las pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia en la vida de los demás. El personal del refugio se sintió revitalizado y motivado para seguir trabajando con los niños, a pesar de las difíciles condiciones. Y por supuesto, la visita también tuvo un impacto en los fans de Ande y Kerem. Muchos se sintieron orgullosos de sus ídolos y se sintieron inspirados a seguir su ejemplo y a involucrarse en causas sociales.
Les demostró que además de ser talentosos actores, Hande y Kerem son personas comprometidas con el bienestar de los demás y que utilizan su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Los fans de Hande y Kerem inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y admiración, elogiando su generosidad y su compromiso social. Después de la visita, Hande y Kerem compartieron algunas fotos y vídeos en sus redes sociales, contando su experiencia y animando a sus seguidores a apoyar a las organizaciones benéficas que trabajan con niños damnificados. Su publicación se volvió viral en cuestión de horas, generando una ola de apoyo y solidaridad. El mensaje de Hande y Kerem se propagó rápidamente por todo el mundo, alcanzando a millones de personas. Muchas personas donaron dinero, ropa, juguetes y otros artículos de primera necesidad a los refugios y a las organizaciones que ayudan a los niños damnificados. Otros se ofrecieron como voluntarios para ayudar en las tareas de reconstrucción y asistencia. Y muchos más simplemente compartieron el mensaje de Hande y Kerem, ayudando a difundir la conciencia sobre la situación de los niños y a movilizar a la sociedad. La campaña de Hande y Kerem generó un aumento significativo en las donaciones y en el número de voluntarios que se ofrecieron para ayudar a los niños damnificados. La iniciativa de Hande y Kerem demostró el poder de la influencia y la importancia de utilizar la fama y el éxito para generar un impacto positivo en el mundo. Les demostró que incluso las pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia en la vida de los demás y que juntos podemos construir un mundo mejor. La iniciativa de Hande y Kerem sirvió como inspiración para otras celebridades y figuras públicas, quienes también se sumaron a la causa y comenzaron a apoyar a los niños damnificados. Después de la visita, Hande y Kerem continuaron apoyando al refugio y a los niños. Se mantuvieron en contacto con el personal del refugio, ofreciendo su ayuda y apoyo continuo. También organizaron eventos benéficos para recaudar fondos para la organización. La visita de Hande y Kerem al refugio se convirtió en un punto de inflexión en la vida de los niños. Les dio esperanza, les dio alegría y les demostró que no estaban solos. Su generosidad y su cariño les ayudaron a superar las dificultades y a construir un futuro mejor. Y esta es la historia que queríamos compartir con ustedes hoy. Una historia de esperanza, de solidaridad y de amor. Una historia que nos recuerda la importancia de la empatía y de tender una mano a quienes más lo necesitan. Una historia que nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel y que juntos podemos hacer la diferencia. Recuerden que todos podemos ser agentes de cambio, que todos podemos aportar nuestro granito de arena para construir un mundo más justo y más solidario. No importa cuán pequeña sea nuestra contribución, lo importante es que lo hagamos con el corazón y con la convicción de que podemos marcar la diferencia. Y no olvidemos que los niños son nuestro futuro. Cuidarlos, protegerlos y brindarles un futuro mejor es nuestra responsabilidad. Ellos son la esperanza del mañana y merecen todo nuestro amor y nuestro apoyo. Para concluir, repasemos brevemente lo que vimos hoy. Primero conocimos la conmovedora historia de Hande y Kerem, quienes sorprendieron a niños damnificados con una visita llena de amor y regalos. Vimos cómo su gesto generó un impacto positivo en la vida de los niños, de los voluntarios y de sus fans. Y aprendimos la importancia de utilizar nuestra influencia para generar un cambio positivo en el mundo. Gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Esperamos que les haya gustado y que los haya inspirado a hacer el bien. Nos encantaría saber qué piensan sobre esta historia. ¿Qué les pareció la iniciativa de Hande y Kerem? ¿Qué otras acciones creen que podemos realizar para ayudar a los niños damnificados? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Los estaremos leyendo con mucha atención. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se inspiren, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mandamos un abrazo enorme. Hasta la próxima.